El origen de la pregunta, ¿por qué cuestionar la Navidad? Antes de preguntarnos si debemos o no celebrar la Navidad, es necesario detenernos en algo más profundo. No se trata simplemente de una fecha, ni de una costumbre anual, ni de una tradición cultural. Se trata de la manera en que construimos nuestra fe y de la fuente desde la cual decidimos vivir nuestra relación con Dios. La mayoría de las personas nunca eligió celebrar la Navidad de forma consciente. No fue una decisión tomada después de estudiar la Biblia, ni después de orar profundamente, ni tras examinar las Escrituras. Para la gran mayoría, la Navidad fue algo aprendido desde la infancia. Se recibió como parte del ambiente familiar, social y religioso, y con el paso del tiempo se volvió normal, incuestionable y casi obligatoria. Desde muy pequeños, muchos crecieron escuchando que la Navidad es una fiesta cristiana, que honra a Jesús, que recuerda su nacimiento y que agrada a Dios. Y cuando una idea se repite durante años, acompañada de emociones, reuniones familiares, regalos y símbolos positivos, llega un punto en que cuestionarla parece innecesario o incluso ofensivo. Para muchos, preguntar si la Navidad es bíblica suena extraño, incómodo o hasta peligroso. Sin embargo, el verdadero cristianismo nunca ha sido una fe basada en lo que resulta cómodo o popular. Seguir a Cristo siempre ha implicado nadar contra la corriente, examinarlo todo y estar dispuesto a abandonar incluso aquellas prácticas que parecen buenas y no están alineadas con la verdad de Dios. Jesús mismo enfrentó este problema durante su ministerio terrenal. Vivió en una sociedad profundamente religiosa, llena de prácticas, rituales y tradiciones que habían sido transmitidas por generaciones. Muchas de esas tradiciones parecían piadosas, solemnes y respetables. Pero Jesús no las aceptó automáticamente. Él las examinó a la luz de la voluntad del Padre. En más de una ocasión, Jesús confrontó a los líderes religiosos porque habían puesto la tradición por encima de la obediencia. Les dijo claramente que invalidaban el mandamiento de Dios a causa de sus tradiciones. Con estas palabras, Jesús dejó establecido un principio espiritual que sigue siendo válido hoy. Una práctica religiosa puede ser antigua, popular y emocionalmente significativa, y aún así no agradar a Dios. Esto nos lleva a una verdad fundamental. No todo lo que se hace en el nombre de Dios es aprobado por Dios. No todo lo que suena cristiano es necesariamente bíblico. No todo lo que genera emoción espiritual proviene del Espíritu Santo. Por eso, el creyente que desea seguir verdaderamente a Cristo no puede conformarse con repetir lo que otros hacen sin examinarlo a la luz de la Escritura. Cuestionar la Navidad no significa rechazar a Jesús. No significa negar que Él nació. No significa despreciar el milagro de la encarnación. Al contrario, cuestionar la Navidad puede ser una expresión de amor profundo por la verdad y de deseo genuino de honrar a Dios correctamente. El problema surge cuando una tradición se vuelve intocable, cuando ya no se permite examinarla, cuando cualquier pregunta es vista como ataque o rebeldía. En ese punto, la tradición deja de ser un simple hábito cultural y comienza a ocupar un lugar que solo le corresponde a la palabra de Dios. La Biblia enseña que el creyente debe probarlo todo y retener lo bueno. También enseña que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdad no se define por la costumbre, ni por la mayoría, ni por lo que siempre se ha hecho. La verdad se define por lo que Dios ha revelado. Por eso, preguntarnos si la Navidad tiene fundamento bíblico no es una falta de fe, sino un acto de madurez espiritual. Es reconocer que seguir a Cristo implica rendir nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras emociones al señorío de su palabra. Muchos dicen seguir a Jesús, pero pocos están dispuestos a permitir que Él cuestione sus prácticas más queridas. Sin embargo, el llamado del Evangelio no es a añadir a Cristo a nuestra vida tal como está, sino a rendir nuestra vida completamente a Él. Si Jesucristo es realmente el Señor, entonces Él tiene autoridad no solo sobre nuestros pecados evidentes, sino también sobre nuestras tradiciones religiosas. Él tiene autoridad para decirnos que agrada a Dios y que no, incluso cuando eso desafía lo que siempre hemos hecho. Por eso comenzamos este estudio con esta pregunta. No para generar división, no para juzgar a otros, no para imponer una postura, sino para invitar a una reflexión honesta. Una reflexión que nace del deseo sincero de vivir un evangelio verdadero, no uno heredado sin examen. Porque al final, la fe que agrada a Dios no es la que se basa en la costumbre, sino la que nace de una convicción profunda,
formada por la palabra y guiada por el Espíritu. Y si realmente decimos que seguimos a Cristo, entonces debemos estar dispuestos a permitir que Él examine incluso aquello que siempre dimos por sentado. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el nacimiento de Jesús? Cuando abrimos la Biblia para estudiar el nacimiento de Jesús, es importante hacerlo con reverencia, pero también con honestidad. El relato bíblico del nacimiento de Cristo es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, pero paradójicamente, también es uno de los menos analizados con profundidad. Muchas personas creen conocerlo, cuando en realidad solo conocen una versión resumida, adornada por la tradición y repetida año tras año. Los evangelios de Mateo y Lucas son los únicos que narran el nacimiento de Jesús. Marcos comienza su relato directamente con el ministerio de Juan el Bautista, y el evangelio de Juan no describe el nacimiento físico de Jesús, sino que va mucho más allá, afirmando que el Verbo eterno, que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto ya nos da una primera enseñanza importante. El énfasis bíblico no está puesto en el evento del nacimiento, sino en la identidad y misión de aquel que nació. Mateo presenta el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de antiguas profecías. Muestra a Jesús como el Mesías prometido, descendiente de Abraham y de David. Habla del nacimiento virginal, del nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y del cumplimiento de lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. En Mateo, el nacimiento no es una historia tierna o sentimental, sino una declaración teológica poderosa. Dios está cumpliendo su promesa de salvación. Lucas, por su parte, ofrece un relato más detallado desde una perspectiva humana. Nos habla del anuncio a María, de su respuesta humilde y obediente, del viaje a Belén, del nacimiento en condiciones humildes, del anuncio a los pastores y del gozo que acompañó ese momento. Sin embargo, incluso en Lucas, el nacimiento no es presentado como una festividad futura, sino como un acto soberano de Dios dentro de la historia de la redención. En ningún punto del relato bíblico se indica que este acontecimiento deba ser celebrado anualmente. No se menciona un día exacto, ni un mes, ni una instrucción para que el pueblo de Dios lo recuerde como una fecha especial. Este silencio no es accidental. La Biblia es muy clara cuando Dios quiere que algo sea recordado de forma específica y recurrente. Cuando Él establece mandamientos, fiestas o memoriales, los deja claramente definidos. En el caso del nacimiento de Jesús, no ocurre así. Esto nos obliga a reflexionar. Si el nacimiento de Cristo fuera central como celebración, si fuera parte esencial de la práctica cristiana, Dios lo habría establecido de manera clara, tal como lo hizo con otros eventos importantes en la historia de su pueblo. Sin embargo, la Escritura no presenta el nacimiento de Jesús como una fiesta que deba repetirse, sino como un hecho único dentro del plan eterno de salvación. El enfoque bíblico no está en la fecha, sino en el significado. Jesús nació porque la humanidad estaba separada de Dios por el pecado. Nació porque era necesario que el Salvador se hiciera hombre. Nació para identificarse con nosotros, para vivir sin pecado y para ofrecerse como sacrificio perfecto. El nacimiento no fue un fin en sí mismo, fue el comienzo de una misión redentora. Es importante notar que los primeros cristianos, aquellos que caminaron con Jesús o que fueron enseñados directamente por los apóstoles, no celebraban el nacimiento de Cristo como una festividad. En el libro de los Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento no encontramos ninguna referencia a celebraciones relacionadas con el nacimiento de Jesús. No hay instrucciones, no hay exhortaciones, no hay advertencias sobre cómo hacerlo correctamente. Simplemente no aparece. En cambio, lo que sí aparece constantemente es la predicación de la muerte y resurrección de Cristo. El mensaje apostólico gira alrededor de la cruz, del arrepentimiento, del perdón de los pecados y de la nueva vida en Cristo. El nacimiento es reconocido como una verdad fundamental, pero no como el centro de la práctica cristiana. Esto nos lleva a comprender que, bíblicamente hablando, el nacimiento de Jesús debe ser entendido dentro de un marco mucho más amplio. No se trata solo de que un niño nació en Belén, sino de que Dios intervino en la historia humana para ejecutar su plan de salvación. El énfasis no está en el evento en sí, sino en la obra que ese evento hizo posible. Cuando la Biblia habla de la encarnación, lo hace con asombro y reverencia. Afirma que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Esta verdad no está destinada a ser celebrada un día al año, sino a transformar completamente la manera en que vivimos. El peligro surge cuando el nacimiento de Jesús se separa de su propósito. Cuando se convierte en una historia bonita, emotiva y repetida, pero desconectada del llamado al arrepentimiento y a la obediencia. Cuando se recuerda al niño, pero se ignora al Señor. Cuando se honra el pesebre, pero se rechaza la cruz. La Biblia nunca presenta a Jesús como alguien que vino solo a inspirar ternura o buenos sentimientos. Él vino a confrontar el pecado, a llamar a los hombres al arrepentimiento y a ofrecer salvación a través de su sacrificio. El nacimiento es parte de esa historia, pero no puede ser entendido correctamente si se separa de todo lo que vino después. Por eso, cuando preguntamos qué dice realmente la Biblia sobre el nacimiento de Jesús, la respuesta es clara. La Biblia afirma que Jesús nació, que su nacimiento fue milagroso, que cumplió profecías y que marcó el inicio de la salvación. Pero también deja claro que ese nacimiento no fue establecido como una celebración obligatoria, ni como un evento central de la vida cristiana. El llamado bíblico no es a celebrar una fecha, sino a creer en una persona. No es a recordar un acontecimiento, sino a responder a un llamado. No es a participar de una tradición, sino a vivir una vida transformada por el Evangelio. Y esta comprensión es fundamental si deseamos caminar en un Evangelio verdadero, uno que no se base en costumbres heredadas, sino en la revelación clara de la palabra de Dios. Lo que Jesús sí mandó recordar. Cuando se observa con detenimiento la vida y las palabras de Jesucristo, se hace evidente que Él fue completamente intencional en todo lo que enseñó. Nada de lo que dijo fue casual, improvisado o secundario. Cada énfasis, cada instrucción y también cada silencio tuvieron un propósito claro dentro del plan de Dios. Por eso, el hecho de que Jesús nunca haya mandado celebrar su nacimiento no puede ser ignorado ni tratado como un detalle sin importancia. Jesús habló muchas veces acerca de su misión. Desde el inicio de su ministerio, dejó claro que había venido a cumplir la voluntad del Padre. Anunció que el Hijo del Hombre debía padecer, ser rechazado, morir y resucitar. Estas palabras no fueron simbólicas ni metafóricas. Jesús sabía exactamente por qué había venido al mundo. El nacimiento fue necesario, pero no fue el centro del mensaje. Fue el punto de partida hacia la cruz. A lo largo de los evangelios, Jesús prepara constantemente a sus discípulos para el momento de su muerte. Les habla del sacrificio, del sufrimiento y de la entrega. Nunca los prepara para una celebración futura de su nacimiento. Nunca les dice que recuerden el día en que nació en Belén. Esto no fue un olvido. Fue una enseñanza silenciosa que revela dónde debe estar el enfoque del cristiano. La noche antes de su crucifixión es especialmente reveladora. Jesús se reúne con sus discípulos en un momento cargado de significado espiritual. Él sabe que su hora ha llegado. Sabe que va a ser entregado, juzgado injustamente y crucificado. En ese contexto, establece un memorial. Pero no es un memorial de su nacimiento, sino de su sacrificio. Jesús toma el pan y declara que representa su cuerpo, que sería entregado por ellos. Toma la copa y declara que representa su sangre, que sería derramada para el perdón de los pecados. Luego da una orden clara y directa, que hagan eso en memoria de Él. Esta instrucción es profundamente significativa porque revela qué es lo que Jesús quiere que sus seguidores nunca olviden. Jesús quiso que su iglesia recordara siempre el costo de la redención. Quiso que sus discípulos mantuvieran viva la conciencia de que la salvación no fue gratuita, que fue comprada con sacrificio, con sufrimiento y con amor llevado hasta las últimas consecuencias. El memorial que Jesús instituyó no celebra un inicio, celebra una entrega total. Los apóstoles comprendieron perfectamente este enfoque. Cuando comenzaron a predicar después de la resurrección, no centraron su mensaje en el nacimiento de Jesús, sino en su muerte y resurrección. El mensaje apostólico no gira alrededor del pesebre, sino alrededor de la cruz. No exalta una fecha, proclama una obra redentora. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de esto. En sus cartas, una y otra vez, vuelve al tema del sacrificio de Cristo. Declara que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Para Pablo, este era el corazón del Evangelio. Él mismo afirma que decidió no saber nada entre los creyentes sino a Jesucristo y a este crucificado.
Esto no significa que el nacimiento de Jesús no sea importante. Significa que su importancia está en función de su propósito. Jesús nació para morir. Nació para ofrecer su vida. Nació para reconciliar al hombre con Dios. Separar el nacimiento de la cruz es distorsionar el mensaje del Evangelio. Cuando el cristianismo pone el énfasis en el nacimiento y minimiza el sacrificio, corre el riesgo de convertirse en una fe superficial. Una fe que emociona, pero no confronta. Una fe que celebra, pero no transforma. Una fe que recuerda a Jesús como un niño, pero no lo reconoce como Señor. Jesús no buscó admiradores, buscó discípulos. No llamó a las personas a recordar un evento, sino a seguirlo. Seguir a Cristo implica negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día y caminar en obediencia. Este llamado no está ligado a una fecha del calendario, sino a una decisión diaria. El verdadero cristianismo no se sostiene sobre tradiciones anuales, sino sobre una relación viva con Cristo. No se define por lo que se celebra, sino por cómo se vive. Por eso, comprender lo que Jesús mandó recordar es esencial para no perder el enfoque del Evangelio verdadero. Recordar el sacrificio de Cristo no es un acto simbólico vacío. Es una declaración de fe, una confesión de dependencia total y un llamado constante a vivir una vida rendida a Él. Jesús quiso que sus seguidores nunca olvidaran que fueron comprados por precio, y que ese precio fue su propia vida. El mensaje es claro. El centro del Evangelio no es una fecha, es una cruz. No es una celebración, es una entrega. No es una tradición, es una transformación. Y solo cuando este enfoque se mantiene, el cristianismo conserva su poder, su verdad y su propósito. Recordar a Cristo sin seguirlo. El peligro de una fe tradicional. Uno de los mayores peligros de la vida espiritual es confundir el recuerdo con la obediencia. A lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado una gran capacidad para hablar de Dios, mencionar su nombre, participar en prácticas religiosas y celebrar eventos espirituales, mientras al mismo tiempo vive lejos de su voluntad. Este fue un problema en los tiempos bíblicos, y sigue siéndolo hoy. Jesús confrontó este tipo de fe de manera directa. Él observó a personas que conocían las Escrituras, que participaban activamente en la vida religiosa y que se consideraban a sí mismas justas delante de Dios. Sin embargo, Jesús declaró que honraban a Dios con los labios, pero que su corazón estaba lejos de Él. Esta declaración no fue dirigida a personas alejadas de la religión, sino a quienes se consideraban espiritualmente correctos. El recuerdo de Cristo, cuando no está acompañado de obediencia, se convierte en una forma de autoengaño espiritual. Una persona puede recordar el nacimiento de Jesús, hablar de su humildad, mencionar su amor y aún así vivir sin someterse a su señorío. El simple hecho de hablar de Jesús no significa que se esté caminando con Él. La fe tradicional ofrece una sensación de seguridad falsa. Permite que la persona sienta que está bien con Dios simplemente porque participa en ciertas prácticas, asiste a celebraciones o repite palabras conocidas. Sin embargo, el Evangelio nunca fue diseñado para ser una tradición cómoda. Fue diseñado para transformar profundamente la vida del creyente. Jesús no buscó seguidores que solo lo recordaran en momentos especiales. Él buscó discípulos dispuestos a dejarlo todo y seguirlo cada día. El llamado de Jesús fue radical. Llamó a negarse a uno mismo, a tomar la cruz y a caminar en obediencia constante. Este llamado no puede ser reducido a una fecha del calendario ni a una celebración anual. Cuando una práctica religiosa ocupa el lugar de la relación con Dios, se convierte en un obstáculo. Las tradiciones pueden ser útiles y conducen a una vida de obediencia, pero se vuelven peligrosas cuando sustituyen la obediencia. En ese punto, la tradición ya no sirve a la fe, sino que la debilita. Muchos recuerdan a Jesús como el niño que nació en humildad, pero rechazan al Cristo que llama al arrepentimiento. Les agrada la imagen tierna del pesebre, pero les incomoda el mensaje de la cruz. Sin embargo, no es posible separar a Cristo de su mensaje. El mismo que nació en Belén es el que confronta el pecado y demanda una respuesta. El Evangelio verdadero no permite una fe superficial. No permite honrar a Cristo con palabras mientras se vive en desobediencia. No permite separar la doctrina de la conducta. Jesús fue muy claro al afirmar que el árbol se conoce por su fruto. Una fe que no produce obediencia no es una fe viva. El peligro de muchas celebraciones religiosas es que crean una ilusión de espiritualidad.
Se habla de Dios, se mencionan valores cristianos, se genera emoción, pero no se produce arrepentimiento. No se produce transformación. No se produce un cambio real en la manera de vivir. Jesús advirtió que muchos le dirían Señor, Señor, pero que Él no los reconocería porque nunca hicieron la voluntad del Padre. Estas palabras son una advertencia solemne. No basta con conocer el nombre de Jesús. No basta con recordar su historia. Es necesario someterse a su autoridad. Cuando el cristianismo se reduce a tradiciones heredadas, pierde su poder. Se convierte en una religión cultural, aceptable y cómoda, pero vacía de vida espiritual. El Evangelio, en cambio, es incómodo. Confronta, corrige y transforma. Exige una respuesta personal y sincera. Recordar a Cristo sin seguirlo es uno de los engaños más sutiles y peligrosos. Permite que la persona piense que está caminando con Dios, cuando en realidad solo está participando de una costumbre religiosa. Por eso, es fundamental examinar nuestras prácticas y preguntarnos si realmente nos conducen a una vida de obediencia. Jesús no vino para ser simplemente recordado, vino para ser obedecido. No vino para ocupar un lugar en nuestras tradiciones, vino para ocupar el trono de nuestro corazón. Y cualquier práctica que no conduzca a esta realidad debe ser examinada con honestidad y humildad. El llamado del Evangelio no es a una fe heredada, sino a una fe vivida. No es a una religión de palabras, sino a una vida transformada por el poder de Dios. Y esta verdad debe guiar cada aspecto de nuestra vida espiritual. Reflexión final. El llamado al Evangelio verdadero. Después de examinar con detenimiento lo que la Biblia dice y lo que no dice, llegamos inevitablemente a un punto de reflexión profunda. Este estudio no tiene como propósito señalar, juzgar o imponer una postura. Tampoco busca despojar a nadie de algo que aprecia emocionalmente. El propósito es mucho más serio y eterno. Examinar si nuestra fe está alineada con el Evangelio verdadero o si se ha mezclado con tradiciones que no hemos evaluado a la luz de la palabra de Dios. La pregunta central nunca ha sido si una persona celebra o no una fecha específica. La pregunta esencial es si esa persona vive bajo el señorío de Jesucristo. El Evangelio no se mide por calendarios, celebraciones o costumbres heredadas. Se mide por una vida rendida, transformada y guiada por la obediencia a Cristo. Jesús no vino al mundo para ser recordado una vez al año. No vino para ocupar un espacio en una tradición religiosa. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a ofrecer perdón y a establecer un reino que transforma completamente la manera de vivir. El nacimiento de Cristo fue el inicio de ese plan, pero el plan no termina en el pesebre. Continúa en la cruz y se confirma en la resurrección. Cuando el cristianismo se reduce a recordar eventos, corre el riesgo de perder su esencia. Se puede hablar de Jesús sin conocerlo. Se puede recordar su nacimiento sin obedecer sus enseñanzas. Se puede mencionar su nombre sin haber rendido el corazón. El verdadero Evangelio no permite esta separación. El mensaje del Evangelio es claro y confrontador. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Ninguna tradición, ninguna celebración y ninguna obra religiosa puede reconciliarnos con Él. Solo el sacrificio de Jesucristo, aceptado con fe y acompañado de arrepentimiento genuino, puede restaurar nuestra relación con Dios. El arrepentimiento no es una emoción pasajera ni una experiencia ocasional. Es un cambio profundo de dirección. Es reconocer el pecado, abandonarlo y someterse a la autoridad de Cristo. Es dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Creer en el Evangelio verdadero implica reconocer a Jesús no solo como alguien que nació, sino como el Señor que gobierna. Implica aceptar su palabra, someterse a sus mandamientos y permitir que su espíritu transforme cada área de la vida. No es una fe cómoda ni superficial. Es una fe viva que produce frutos visibles. Muchos han heredado una religión, pero nunca han experimentado una conversión. Conocen historias bíblicas, participan en celebraciones y repiten frases cristianas, pero nunca han tenido un encuentro real con Cristo. El Evangelio verdadero no se hereda, se vive. No se transmite por tradición, se recibe por fe. Este llamado no es a rechazar a las personas que celebran o no celebran ciertas fechas. Es un llamado a examinar el corazón. A preguntarnos honestamente si estamos siguiendo a Cristo o simplemente manteniendo una costumbre religiosa.
A evaluar si nuestra vida refleja el carácter de Cristo o solo conserva una apariencia de piedad. Jesús dijo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ese poder se manifiesta cuando una vida es transformada, cuando el pecado es abandonado, cuando el amor a Dios se convierte en obediencia. Cualquier fe que no produzca este fruto debe ser examinada con seriedad. El verdadero evangelio no se adapta al mundo, confronta al mundo. No se acomoda a la tradición, la examina. No se limita a una fecha, gobierna toda la vida. Es un llamado diario a negarse a uno mismo, a tomar la cruz y a seguir a Cristo con fidelidad. Por eso, la reflexión final es clara y necesaria. Más allá de lo que celebramos o dejamos de celebrar, debemos preguntarnos si Cristo vive realmente en nosotros. Si su palabra gobierna nuestras decisiones. Si su sacrificio ha transformado nuestra manera de vivir. Jesús nació una vez en Belén, pero desea nacer espiritualmente en cada corazón que se rinde a Él. No como una figura simbólica, sino como Señor y Salvador. No como parte de una tradición, sino como el centro de la vida. El verdadero evangelio no se vive un día al año. Se vive cada día. No se demuestra con palabras, sino con obediencia. No se sostiene en costumbres, sino en una relación viva con Jesucristo. Y ese es el llamado final de este estudio, no a una celebración, sino a una decisión. No a una tradición, sino a una transformación. No a recordar a Cristo, sino a seguirlo de verdad.